Oscar Valderas, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hermano, qué gusto saludarte. Buenos días. Oye, esto nos ha impactado muchísimo. El campo de exterminio en Jalisco es brutal. Sí. El pequeño Auschwitz, ¿no? Estos pequeños campos de concentración. Me extraña que ahora lo vemos, pues, por el caso, por las fotografías, etcétera, pero hay miles, bueno, no sé si miles, pero sí, al menos decenas de este tipo de campos en el país. Cientos, sin duda cientos. Cientos, sí. Miles, sí. Tal vez. Si pensamos en los que no hemos descubierto. Y aquí déjame decirte dos cosas. Vamos a los históricos, ¿no? Los que hemos descubierto, la mayoría, los que nos han estremecido de manera particular, el caso, por ejemplo, de este rancho Izaguirre, que me parece que el factor que nos dolió fue la imagen de los zapatos, que nos recordó, como tú bien dices, a los campos de concentración nazis, pero otros como el caso de Solicito, Patrocinio, por ejemplo, en Coahuila, sin duda los que se han encontrado en Tamaulipas, que bueno, pues, sí, híjole, los que no hemos encontrado deben ser decenas. Yo digo, a ver, primero, los conocemos no por las autoridades, los conocemos por los colectivos de madres y padres. Ellas y ellos son quienes han liderado el esfuerzo de encontrarlos y además de ponerlos a la vista pública. Y segundo, y esa es la parte que a mí me preocupa y es de lo que te hablo en La Nación Criminal, que escucharemos en unos minutos, es cómo se han sofisticado cada vez más estos campos de exterminio de personas. Tú te acordarás, hermano, en 2008 el caso del Pozolero. Sí, claro. De Dios mío, se me fue el nombre, te lo tengo en la punta de... Bueno, el primer pozolero que conocimos, el que era el aprendiz del Teo. Que este hombre que trabajó un tiempo para el Cártel de Sinaloa, para el Cártel de Tijuana, él mismo cuenta en una crónica extraordinaria que hace Marcela Turati sobre cómo le dieron para que él aprendiera a disolver los cuerpos una pierna de pollo, una cubeta, agua y sosa cáustica. Eso era todo lo que tenía para hacerlo. Y entonces él comenzaba a disolver los cuerpos de manera, yo te diría, casi artesanal. Es decir, aprendía. Metía los cuerpos y ahí, como aprendía él solo, a hacer como una especie de receta, lograba disolver los cuerpos muchas veces a la intemperie, en este rancho conocido como La Gallera, en Tijuana. Y entonces, una vez que ya había disuelto los cuerpos, lo que la Santiago Mesa López. Santiago Mesa López, gracias. Gracias, Dian. Es que además hay... Nuestra jefa de información. Hay cualquier cantidad de pozoleros, esa es también otra tragedia. Hay muchos pozoleros. Está el Teo también, que otro pozolero bastante famoso. Bueno, Santiago Mesa, entonces lo que hacía era que cuando ya intuía, porque no tenía ningún tipo de método, que el cuerpo ya se había disuelto, él vertía lo que la PGR le llamaba emulsión orgánica, que no es otra cosa más que decir que una persona hecha aceite, hecha una viscosidad. Uno podría pensar es que es nuestro caso emblemático, ¿no? El pozolero, Santiago Mesa. No, hay muchos pozoleros, hay muchos campos. Acaban de encontrar este otro, lo encuentra un colectivo, el colectivo Amor por los Desaparecidos en Reynosa. Y si te parece, hermano, platicamos con Edith González, que está en la línea telefónica. Señora, gracias por tomar la comunicación. Edith, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. No, gracias a ustedes por este espacio. Al contrario, gracias por regalarnos estos minutos aquí en MBS Noticias y pues por todo el trabajo que están haciendo. ¿Qué encontraron, señora? Cuéntenos. Sí, claro que sí, nos encontramos lo que es en compañía de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la cual llegamos traemos varios puntos de interés a prospeccionar, y en pues se localizan 14 montículos, en los cuales en esos 14 montículos hay presencia de restos óseos humanos calcinados en todo lo que es toda esta área, ¿verdad? Es un área bastante grande en la cual se localizan todos estos 14 montículos, y inclusive dispersos por lo que pues toda la zona, ¿verdad?, de exterminio. Todos estos restos ahora sí que por toda el área, independientemente de las 14 montículos que ya se localizan. También se localizan lo que son algunos objetos asociados, ¿verdad?, de objetos particulares que en ese momento pues llevaban esas personas, como algunos villas de algunos cintos, algunas pulseras, algunas prendas. Y bueno, también se localizan pues objetos balísticos, ¿verdad?, muchísimos en toda el área, y lo que es equipo táctico de pues estos grupos criminales. Señor Edith, buenos días, le habla Oscar Valderas. Una pregunta, en esta zona donde ustedes encontraron este campo de exterminio, ¿han localizado algún otro tipo de campo, una zona de adiestramiento tal vez, o pasa por alguna ruta migrante?
¿Qué nos puede decir de este entorno? Lamentablemente aquí en Tamaulipas es muy, y se va a escuchar mal, lo sé, pero es muy usual que se encuentren estos tipos de sitios de exterminio. Aquí en Reynosa, Tamaulipas, hemos tenido, en lo que va de este año, hemos descubierto como aproximadamente 10 sitios de exterminio en lo que va de este año, en el mismo contexto, ¿verdad? Que son restos calcinados sobre hornos, donde los calcinan, ahora sí que un hallazgo terrible, ¿verdad? Lo que se vive aquí en Tamaulipas. Y lamentablemente esto aquí en Tamaulipas es muy usual, ya que pues nosotros en cada salida que vamos a campo, que salimos 2 a 3 veces a la semana, nos encontramos con estos positivos muy frecuente, con estos hallazgos de estos sitios muy frecuente. Lamentablemente para nosotros como buscadoras, encontrar aquí en Tamaulipas estos hallazgos son relativamente fácil, porque hay cientos por todos lados, inclusive no nada más a las afueras de lo que es los municipios, también en las partes céntricas de la ciudad también hemos encontrado muchísimas fosas clandestinas. Señora, le pregunto, estos centros que se están encontrando, estos campos de exterminio, funcionan de esa manera, como fosas clandestinas. Son 14 puntos los que hallaron ahora aquí en Reynosa. Entiendo que todavía el número de víctimas es indeterminado, pero no son centros de reclutamiento necesariamente, no son centros donde se podría sospechar estuvo la gente ahí recluida, donde había operaciones, donde entrenaban sicarios, qué sé yo. O sea, son más bien como cementerios, como fosas clandestinas que abundan y pululan por todo el país. Sí, ahorita pues nosotros no tenemos definido, ¿verdad? Si realmente podría ser centros de adiestramiento, o no, ¿verdad? Lo único que pues nosotros, sí tenemos contemplado es que pues son sitios de exterminio, que pues en ese momento, no sabemos cuál era, ¿verdad? Si el contexto son migrantes, si el contexto son, ahora sí que personas desaparecidas, o son personas, que pues muchas veces entre grupos criminales, ¿verdad? Que son estos diferentes grupos que generan como contras, es donde pues inciden, ¿verdad? En este tipo de actos. Más sin embargo, no podríamos decir que no, porque pues sí hay de todos estos lugares que hemos localizado, ahorita nosotros tenemos 19 sitios de exterminio que todavía están pendientes por procesar por la Fiscalía Especializada. Procesar se refiere a levantar estos restos. Entonces, aquí es donde, bueno, de estos 19 puntos, probablemente pues alguno de ellos pues sí sea el contexto. No lo puedo confirmar porque sí desconozco esa parte. Señora Edith, quisiera preguntarle, para que el auditorio tenga una idea de cómo es hacer una búsqueda en Nuevo Laredo, en condiciones tan complicadas como esta, Tamaulipas. ¿Cómo hacen ustedes estas búsquedas? ¿Cómo hacen estos recorridos y a qué peligros se enfrentan cuando hacen estas búsquedas de campo? Sí, claro, nosotros tenemos hacemos 2 diferentes tipos de búsqueda. Una la hacemos en compañía de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que vamos 3 días al mes, y el resto de los días la hacemos solamente integrantes de familiares desaparecidos, puras víctimas indirectas. Nos organizamos, no solamente nos acompaña una unidad de Guardia Estatal, que es la seguridad que nosotros mismas nos gestionamos por los riesgos que estábamos corriendo, porque anteriormente nos íbamos solas a las brechas, solamente nos agarrábamos nuestra varilla nuestro pico, pala y machete, y con eso nos adentrábamos a los montes, a las brechas, desde las 8 de la mañana hasta la hora que nos diera la luz, y es como nosotros descubrimos estos sitios, ¿verdad? Actualmente pues ya tenemos un apoyo de Guardia Estatal, que es el que nos acompaña en nuestras búsquedas que hacemos nosotras solas como familiares, y así es como nos adentramos a las brechas, a los montes, a tratar de encontrar estos sitios de exterminio, y es como hemos obtenido muchos resultados positivos en estas búsquedas que hacemos nosotras solas. De 2 a 3 veces a la semana salimos nosotras de cajón a buscar a los nuestros puros familiares de personas desaparecidas. ¿A quién está buscando, señora? Yo busco a mi hermano, Asael Treviño García. Él se lo llevaron a sus 15 años en el 2019 de aquí de Reynosa, Tamaulipas. Esperemos que pronto se pueda
se pueda hallar, se pueda tener más información de todo lo que se está haciendo, de todos los desaparecidos, y de ahí que me llamó la atención el nombre de este colectivo. Hay muchos colectivos, pero ustedes han decidido ponerle Amor por los Desaparecidos. ¿Qué decir frente a esta versión popular, esto que se señala en la calle de pronto de, pues es que por algo los desaparecieron, es que estaban metidos en algo, es que se lo merecen, es que para qué andan en eso? La gente a veces es así de cruel, señora. Sí, lamentablemente este mundo está yendo de críticas y de personas que juzgan muchas veces sin conocer el contexto, la realidad. Ahora sí que aquí nosotros, como nosotros lo decimos, ¿verdad? A nuestros desaparecidos no se les juzga, se les busca. Y realmente nadie tiene derecho de privar ni de quitar la vida a nadie. Para eso están las justicias, para eso están las autoridades, para si alguien debe algún delito, que se haga lo conducente, ¿verdad? No, ningún grupo civil, ningún grupo criminal, ninguna autoridad puede hacer justicia por su propia mano. Entonces, muchas veces sí son muy juzgados. Ahorita el contexto es de estos lugares que están reclutando a muchachitos muy jóvenes que todavía no pues a lo mejor no tienen claro qué es lo que quieren, ¿verdad? Y se adentran con esos muchachitos muy jóvenes para tratarlos de reclutar, y lamentablemente la mayor de las estos jóvenes son algunos que a lo mejor pues carecen de algún pues de alguna integración familiar, o inclusive pues hay jóvenes que pues te llegan por otro lado que pues no es, ¿verdad?, el correcto. Entonces persuaden mucho a estos jóvenes. Ahorita también tenemos la problemática que hay muchas muchachitas desaparecidas, o sea, el número de las mujeres desaparecidas ha incrementado increíblemente aquí en Tamaulipas, en comparación de años anteriores. Entonces, esto ya es una situación parejo, o sea, ya los secuestros y las desapariciones, yo creo que ya se volvió en un tema bastante, ya no nada más es, andaba mal, no, ahorita creo que es el reclutar, es el que llevar para otros fines, ¿verdad? Ya realmente pues esta situación de la ola de violencia nos arrebasó increíblemente. Le mandamos un gran abrazo, señora Edith González, presidenta de este colectivo Amor por los Desaparecidos. Gracias. Gracias, señora Edith. Gracias a ustedes. No sé si me permiten nada por más favor. hacer un llamado. Sí, claro. Pues queremos hacer el llamado al gobernador Américo Villarreal, que asuma lo que realmente está pasando en Tamaulipas. El gobernador Américo Villarreal nos ha hecho énfasis y ha dicho muchas veces que en Tamaulipas es uno de los estados más seguros de la frontera. Eso es completamente mentira. Realmente necesitamos que el gobernador ahora sí acepte la problemática de inseguridad que está viviendo Tamaulipas, y que realmente se requiere mayores estrategias de seguridad. Y también el llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum que voltee a ver a Tamaulipas, que son cientos de sitios clandestinos, de fosas clandestinas, y que realmente necesitamos que intervenga la presidenta y que venga a ver toda esta problemática que tenemos de inseguridad aquí en Tamaulipas. Gracias, señora. Ahí están los llamados y ojalá que esto pues vaya poco a poco encontrando alguna luz. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hermano, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte lo que está pasando. Me brinca mucho esto, la pregunta que le hacías a Edith. Bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes pueden ser? Porque sí, por estar en el norte se habla mucho de migrantes, se habla mucho de personas que estaban tratando de llegar al otro lado de la frontera. Y este estigma que de repente se tiene con los desaparecidos es que seguro andaban malos pasos, es que eran narcos, que se lo merecen. ¿Qué frase esta de al desaparecido no se le juzga, se le busca? Me parece que resume mucho hacia dónde tenemos que empezar a mirar cuando notamos este tipo de noticias. Estos campos de exterminio, Luis, no son privativos de la gente que está metida en algo turbio, que pertenece al crimen organizado. En realidad, la gran mayoría, y esto es una estadística de quienes han estudiado mucho el tema, son jóvenes, principalmente hombres, entre 18 y 25 años, con un incremento brutal cada vez más, como decía el señor Edith, de mujeres. Y además, algo que sí se ha hecho bien, me parece, es que cada vez más las campañas de prevención para el reclutamiento son más exitosas. Le hemos logrado arrancar un poco la narrativa del crimen organizado, de que vete al narco y la vida va a estar bien padre y vas a tener
trocas, mujeres, droga y mansiones. Cada vez más la gente entiende que esa es una fantasía, pero lamentablemente el crimen organizado le ha aprendido a dar la vuelta a esa narrativa y hace reclutamiento forzado de otra manera. Oferta de chambas que no existen, busca cómo engañarte, cómo engatusarte. Incluso, por ejemplo, he conocido no solamente el tema de cómo reclutan a través de los videojuegos, eso que hablamos aquí hace varios años. A través de Fortnite. Exacto. A través de, sí. Incluso muchas veces les roban a las propias chicas el acceso a sus WhatsApps, toman control de sus fotos, identifican si hay alguna foto donde ya se hayan tomado sin ropa, íntima, que hayan compartido tal vez solamente con su pareja, y las extorsionan y le dicen, ¿sabes qué? Si no nos encontramos en tal fecha, a tal hora, yo voy a hacer pública todas las fotos. Tienen 15, 16 años, se espantan muy fácilmente, ceden ante la presión y terminan siendo secuestradas en estos campos de adiestramiento para ser las novias, para hacer explotación sexual. Vaya, la manera en que el crimen organizado es sofisticado, cómo llenar esos centros de exterminio también de inocentes, es algo que nos debe preocupar muchísimo. Entrarle mucho, porque por aquí está surgiendo una nota en Tamaulipas, por ejemplo, y creo que es importante también comentarlo. Han detenido a 2 hombres que transportaban 700 kilos de metanfetamina ocultos en cajas de tostadas, que se une también a otros decomisos que se hicieron hace poco, en donde hablábamos de casi 300 millones de pesos que habían decomisado en fentanilo, en guacales, cosas por el estilo. Hay un combate frontal brutal al tema del tráfico de drogas. ¿Por qué? Pues porque Donald Trump nos está amenazando un día sí y al otro también con aranceles, y lo hemos platicado hasta el cansancio, pero el narco, la mafia, la maña, los malandros de este país trascendieron ya hace mucho tiempo el tema de narcotráfico. Lo que nos dices aquí, a ver qué están buscando con estos campos de exterminio, con estos campos de adiestramiento y exterminio, que es este pequeño Auschwitz ahí en Jalisco, en donde tenían una zona para desmembrar, una zona para acabar, otra zona para pelear, otra zona para hacer su cocina, etcétera. Pues están buscando sicariato, están buscando otro tipo de cosas, extorsionadores, el tema de trata. O sea, es súper complejo ya el mundo criminal en este país, el Estado de Derecho en el que pues es una burla, el infierno en el que nos hemos convertido. Hace como unos 5 años, Luis, yo hablaba con un líder de los Zetas, fui a verlo a prisión, y él me dijo algo que se me quedó muy grabado. Me decía, es que yo para qué traficaba con 1 kilo de coca o 1 kilo de mota que se acaba. Sí. Eso, 1 kilo de mota se fuma rápido entre varios, se acaba pronto ese kilo de coca entre varios cocineros. Pero si yo trafico a una mujer, la puedo explotar por años. Por años me puede dar un rendimiento. Y él hablaba en esos términos, fíjate, rendimiento. Como si las personas no fueran personas, como si fueran... como si fuera un activo. Un activo, como si fuera un mueble. Sí, en términos financieros. Y él decía, ese activo no se gasta tanto, lo puedo explotar por años. Y esa es la lógica. Y lo han aprendido bien, lamentablemente, los grupos del crimen organizado. El mercado, hermano, del fentanilo vale $1,000 millones anuales según el Congreso de Estados Unidos. 1,000 millones. El tráfico de migrantes indocumentados vale $13,000 millones. Por eso fácilmente... ¿fentanilo 1,000 millones? 1,000 millones anuales aproximadamente. ¿Y tráfico 13,000? 13,000. Para darnos una idea, o sea, 13 veces más. 13 veces más. Esa es la realidad. Entonces, cuando tienes esta dimensión, por supuesto que vas a ver que, claro, los grandes grupos como Cártel Jalisco, Cártel de Sinaloa, se van a pelear por el fentanilo, pero los otros 150 brazos armados que existen en el país, se están peleando los migrantes, se están peleando el entrenamiento, el adiestramiento. Muchas veces, y esto es algo que apenas me estaban contando la gente de Jalisco, porque estuve este fin de semana en Guadalajara, me estaban platicando, estos campos de adiestramiento no solamente están entrenando sicarios para sus propias filas, funcionan como una escuelita del terror, en el cual yo formé ya 10 sicarios y te los vendo a ti brazo armado en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco. El Cártel Jalisco se vuelve una universidad de sicarios a la fuerza. Cuéntanos un poco de esta evolución y lo que estamos viviendo ahorita con el combate al Cártel Jalisco en particular. Nada más, yo sí quisiera hacer la precisión política porque es importante que la historia juzgue como tenga que juzgar. Pero un Enrique Alfaro que dijo muchas veces que esto no existía, que esto no pasaba y que vejó y humilló a las buscadoras y a los buscadores de personas. Sí, que siempre tuvo un trato terrible con las madres, con los padres de desaparecidos. Creo que muy distinto lo ha hecho Pablo Lemus, pero está empezando. Entonces, bueno, pues ya veremos, nada más para dejarlo ahí. Pero la evolución que se ha tenido y en el marco de lo que vimos en la semana, Oscar, condena perpetua para el Menchito, para el hijo de Nemesio Ceguera. Hay quien dice que ya se murió Nemesio, que el Mencho ya está muerto. Realmente
teorías de la conspiración. Teorías de la conspiración. Fue una semana muy dura para el cártel Jalisco. El Menchito recibió cadena perpetua. Don Rodo, el hermano mayor del Mencho, fue reaprendido con muchas posibilidades de ser extraditado. Y días antes, Tony Montana, el hermano menor del Mencho, Antonio Ceguera Cervantes, fue parte de los 29 enviados hacia Estados Unidos. Días muy malos para la cúpula del cártel Jalisco Nueva Generación. Y en ese contexto, hermano, hay que advertir que el cártel Jalisco Nueva Generación es el primer cártel de México que se está acercando a una especie de lo que yo le llamo la industrialización del terror. Vimos una primera etapa en el año 2009 cuando se consolidan, se pasan de ser los matacetas a ser cártel Jalisco Nueva Generación como herederos del cártel del Milenio. Luego una segunda etapa por ahí del 2012-2013 en el que comienza una expansión brutal. Con Enrique Peña Nieto vuelven un cártel con una presencia espantosa en 29 estados del país, en más de 45 países alrededor del mundo. Y lo que estamos viendo en este momento, hermano, es una tercera etapa, que es una especie de especialización, que no lo tiene ningún cártel, al menos a la vista. Hay un sociólogo muy importante en la UDG, Jorge Ramírez, que le mando un saludo, que estudia desapariciones y decía, el cártel Jalisco ya comienza a utilizar comandos especializados en levantones. ¿Qué es eso? Es decir, decía, comandos de 5 o más vehículos que trazan una ruta por una colonia y dicen, vamos a ir de aquí a acá y vamos a ir secuestrando a tal y tal y tal persona. Y tienen, por ejemplo, también el reclutamiento en videojuegos. Tienen el reclutamiento a través del pig butchering de call centers falsos. Tienen ahora, por lo que vimos en el rancho Izaguirre, si tú observas, y de eso va la Nación Criminal, desde arriba, desde el cielo, con un dron, vas a ver que el rancho se parece mucho a una especie de línea de producción como de maquila para meter gente y que te salga un filtro de asesinos, a la fuerza, evidentemente. Entonces, estamos, hermano, ante un momento muy peligroso. El cártel Jalisco Nueva Generación está inaugurando una nueva etapa. Los cárteles como industria, como sofisticación del horror. Antes de irnos a la Nación Criminal, la Presidenta de la República ha hablado en su mañanera sobre el tema del rancho allá en Jalisco, sobre este campo de exterminio. Esto fue lo que dijo. Lo menciono. Sí le hemos pedido a la Fiscalía que atraiga el caso de Jalisco. Aprovecho para decirlo. Tiene razón en muchas cosas de lo que dijo el fiscal ayer, muchas. Bueno, todo lo que dijo el fiscal. Pero lo primero que tenemos que hacer en ese caso es investigar, porque las imágenes que obviamente son dolorosas, pues hay que saber realmente qué pasó ahí antes de cualquier cosa. Entonces es importante esta investigación coordinada, aparte pues de que obviamente se deslinden las responsabilidades que se tienen que deslindar. Nación Criminal con Oscar Valderas. Oscar, ¿te seguimos? Hermano, muchas gracias. En Twitter o en X continúa la conversación, @Oscar Balman. Y rápidamente, el 15 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, habrá un maratón de Territorio Rojo en el canal de YouTube de MBS Noticias. Vamos a ver todos los capítulos, del primero al último, los abuelos del narco, los fundadores de los cárteles, los primeros crímenes de la guerra contra el narco, toda primera, segunda y tercera temporada de corrido para que maratonen 15 el sábado. El sábado 15 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, empezamos todo un maratón para que cuando puedan y quieran se unan. ¿Cuántas horas de producción ya hay ahí? Híjole, ya son varias. Son bastantes, entonces, ¿no? Ya dura un rato el maratón. Saquen las palomitas, para que, de verdad, es un trabajo que hacemos con mucho cariño, en el que más hay entretenimiento, es información, es recordar, es un ejercicio de memoria y justicia y entender dónde estamos parados en este país para que comprendamos cómo llegamos a campos de exterminio como este. Entonces vamos recorriendo un poco la historia del crimen organizado, pero júntense, pueden escuchar y ver este video podcast el sábado 15 de marzo, 10 de la mañana. Gracias, muchísimas gracias, Oscar. Gracias, las 9:13. Regresamos. Si observas desde el cielo el rancho de Teuchitlán, usado por el cártel Jalisco Nueva Generación como un campo de entrenamiento y exterminio, verás una maquila del horror. Llegarás a una puerta principal con el grabado de 2 caballos que dieron la bienvenida al infierno a cientos de inocentes. Y al entrar, mirarás el terreno de frente y hacia la derecha, haciendo que tus ojos sigan la trayectoria de las manecillas del reloj. De frente verás la cocina, donde servían porciones raquíticas de frijol y tortillas a los reclutados para supuestamente darles energía. Luego mirarás un poco más a la derecha y verás el área de entrenamiento, marcada por llantas pintadas de blanco que servían como obstáculos para un acondicionamiento físico extremo.
Un poco más a la derecha observarás una palmera donde amarraban por días como castigo a quienes no aguantaban la intensidad de ese entrenamiento, que incluía desmembrar cadáveres. O castigados, que bajo las escasas hojas de esa palmera eran obligados a pelear a muerte con otro reclutado a la fuerza. Más a la derecha notarás la casa donde eran torturados y asesinados quienes acumulaban 2 castigos o perdieron una pelea a golpes. Sigue girando la vista, no cierres los ojos, esto es importante. Verás la zona de crematorios, donde con llantas y leños el cártel Jalisco se aseguraba de destruir cualquier información genética de los desmembrados. Y como si se tratara de un filtro perverso, verás más a tu derecha el lugar donde dormían los reclutados que habían sobrevivido, solo por las siguientes 24 horas, a esa cadena de horror diseñada para formar nuevos sicarios del cártel. Finalmente, hasta la extrema derecha, mirarás la casa de los jefes. Entenderás entonces que los administradores del rancho Izaguirre aprovecharon cada metro de terreno y construcción para diseñar una especie de línea de producción que diera solo 2 resultados: humanos transformados en máquinas de matar o humanos reducidos a restos. Y comprenderás que ese acomodo no era casualidad. Cada estación estaba perfectamente diseñada para seguir un proceso casi industrial. La similitud con una ensambladora te convencerá de que esto no era solo un campo de adiestramiento y aniquilación masiva. Esto era la especialización de la muerte, la tecnificación del dolor. Y es que en un principio, por el año 2009, el cártel Jalisco Nueva Generación no tenía este grado de sofisticación. Era simplemente una extensión del cártel del Milenio que aspiraba a seguir enviando marihuana y cocaína a Estados Unidos por el Pacífico, con la ayuda de sus antiguos socios, los sinaloenses, y defender su territorio del avance de los Zetas. Una primera etapa de nacimiento y consolidación. Luego, tuvieron una segunda etapa, la de expansión. Entusiasmados por el crecimiento del cártel de Sinaloa en Asia y Europa, el cártel Jalisco Nueva Generación planeó cómo llegar a nuevas latitudes a través de facilitadores que abrieran mercados en otros continentes. Una ampliación cara, pero que pagarían incursionando en más estados del país usando la extorsión, el huachicol y el tráfico de migrantes como palanca de financiamiento. Y hoy están en una tercera etapa, el cártel Jalisco 3.0, la especialización. El académico Jorge Ramírez de la Universidad de Guadalajara, estudioso de las desapariciones forzadas en Jalisco, ha descubierto que el cártel local ahora tiene escuadrones especializados en levantones, es decir, comandos de 5 o más vehículos con secuestradores altamente adiestrados para irrumpir en casas, llevarse varias personas en un mismo día y huir. También está el reclutamiento forzado experto, en el que el cártel ya no busca a sus víctimas, sino hace que las víctimas los busquen a ellos, a través del refinamiento de un delito que la Interpol llama matanza de cerdos, que consiste en hacer ofertas falsas de trabajo a jóvenes para secuestrarlos y convertirlos en asesinos o desecharlos en campos de exterminio como el de Teuchitlán. Notarás entonces que esto ya no es cualquier momento en la historia criminal de México. Así como las víctimas entraron contra su voluntad al rancho Izaguirre, nuestro país hoy entra a la fuerza a la etapa de tecnificación del crimen organizado.